Colegas, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Lisa, la escuchamos. Muy bien, muchas gracias. Bien, colegas, la anterior hemos avanzado la parte de lo que son también fundamentos de la educación superior por competencias, ¿no? Ahora vamos a iniciar con la parte de la unidad 2 como parte 3 que tenemos lo que es la organización y estructura curricular, ¿no? En esta clase les voy a mostrar dos videos donde tienen los conceptos de lo que es educación basada en competencias, ¿ya? Entonces, para ir analizando mejor, en este momento les voy a compartir para que cada uno pueda visualizar y bueno, obtener la conceptualización y también hacer un análisis, ¿no? Ya más adelante en los siguientes módulos del diplomado, hacer un diseño de una currícula que les pueda apoyar con estas actividades. Sí, me van a indicar si lo ven y escuchan. Ahora sí voy a arreglar mis problemas. Está bien. Colegas, ¿escuchan? El Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey te invita a conocer las tendencias educativas que están moldeando el aprendizaje del Buenas futuro noches, colegas. a través de los... Con un poco de interferencia se escucha. Ya. Voy a reducir mi... A ver, les voy a explicar. Ya, voy a cortar el audio de mi celular porque esa es la interferencia y voy a habilitar solo del audio. Pero se han logrado escuchar, ¿verdad? Sí, licenciada. Ya, ahorita se va a perder la interferencia, ¿ya? Ahora sí. El Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey te invita a conocer las tendencias educativas que están moldeando el aprendizaje del futuro a través de los reportes EduTrend. En este video abordaremos el tema Educación basada en competencias. Un estudio realizado por la Fundación Lumina arrojó que el 96% de los directivos académicos califica a su institución como eficaz en la preparación de sus estudiantes para el mundo laboral. Sin embargo, solo el 11% de los líderes El Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey te invita a conocer las tendencias educativas que están moldeando el aprendizaje del futuro a través de los reportes EduTrend. En este video abordaremos el tema Educación basada en competencias.
Un estudio realizado por la Fundación Lumina arrojó que el 96% de los directivos académicos califica a su institución como eficaz en la preparación de sus estudiantes para el mundo laboral. Sin embargo, solo el 11% de los líderes empresariales confirman que los egresados cuentan con las habilidades y competencias que los negocios requieren. De acuerdo con varios expertos, nos encontramos en un momento de gran desfase entre lo que el mercado laboral requiere y lo que la educación tradicional proporciona. Es por esto que la educación basada en competencias ha surgido como respuesta a la inadecuada relación que existe entre los programas de educación y las necesidades del mundo laboral actual. El término competencias se ha utilizado desde 1970 en el ámbito laboral, asociándolo al desarrollo de habilidades que requiere un profesionista para desempeñar un trabajo. Y fue hasta 1980 que el término empezó a ser utilizado en el ámbito educativo. En años recientes, este concepto ha tomado mayor relevancia por su gran potencial para transformar y hacer más eficiente el proceso de aprendizaje. ¿Y qué es una competencia? Una competencia es la integración de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que permiten a una persona desenvolverse de manera eficaz en diferentes contextos, desempeñar adecuadamente una función, actividad o tarea. Entonces podemos decir que la educación basada en competencias es un modelo educativo centrado en el estudiante que se enfoca en el desarrollo de competencias y en la demostración de su dominio. A diferencia del modelo tradicional, el resultado de aprendizaje es lo central y el tiempo para lograrlo es variable. Te invitamos a descargar los reportes Edu3 y a suscribirte a nuestra página para conocer las noticias más relevantes en educación, tecnología e innovación. Síguenos también en nuestras redes sociales. Ya, ¿han podido escuchar claro, colegas? No, yo la verdad no escuché nada, más escuché eco nomás, ¿no? Y tampoco pude entender. Ya, vamos a hacer una Sí, cosa se nos entonces. escuchaba bien, Ya, vamos a hacer una cosa mucho entonces. eco. La vez pasada el video que hemos visto se ha escuchado muy bien, ¿verdad? Voy a subir al grupo estos 3 videos que tengo y ustedes lo van a escuchar en sus WhatsApps, ¿les parece? Sí, mejor, por favor, Inge. Ya, en este momento les voy a pasar algo pesado con mi audio. Ya lo tienen en su WhatsApp. Si, por favor, si lo pueden escuchar, voy a tratar de sincronizar también aquí. Algo pasó que la vez pasada nos salió muy bien el video. Cada uno tiene 2 minutos
Pero licenciado, todavía no ha llegado el link al grupo. Ya. No hay nada en el Ahora sí, grupo. ahora sí. Desde hace algún tiempo, el mundo viene insistiendo muchísimo en una educación un poco más pragmática, es decir, una educación que responda a las necesidades del contexto. Venimos de una tradición academicista, es decir, venimos de una tradición universitaria en la cual lo fundamental son los temas, los contenidos, las disciplinas, ese tipo de cosas. Para decirlo más técnicamente, si quieres, venimos de la tradición de la universidad humboldtiana, de esa universidad que puso su fuerza especialmente en el desarrollo de las disciplinas y de los temas. El mundo desde hace algún tiempo empieza a decir: los temas son importantes, las disciplinas son fundamentales, la investigación es crucial, pero es también muy importante que la educación dé respuestas concretas a las necesidades del mundo, que la educación dé respuestas concretas a las necesidades sociales.
Y ese dar respuestas concretas a las necesidades sociales es lo que se viene logrando a partir del enfoque de las competencias, que lo que te dice es, no enseñes tantas cosas impertinentes, enseña lo pertinente, es decir, lo que le sirve a la gente para servirle a la gente. El profesional que viene de los enfoques por competencias no sabe muchos contenidos, sabe pocos contenidos, pero lo sabe aplicar, sabe qué hacer con ellos y con ellos contribuye a la resolución de problemas sociales. Utilizar un modelo educativo particular. La reforma curricular tiene que ver con cambiar todo lo que tenga que ver con los aspectos de formación de la universidad. Cuando hablamos de currículo, decimos que currículo es todo lo que la universidad pone o dispone para la educación de los estudiantes. Entonces, reforma curricular no es solamente cambiar unos planes de estudios, es cambiar la estructura organizativa de la universidad, es cambiar las maneras de hacer en la universidad. Por eso es el principal atributo, porque la reforma lo que hace es cambiar toda la universidad. Hay una tensión muy fuerte. La educación se caracteriza por ser un nicho de tradición. La educación se caracteriza porque gracias a ella las tradiciones pasan. La educación se caracteriza porque gracias a ella las generaciones mayores pasan sus tradiciones a las generaciones jóvenes. Cuando hacemos una reforma de este tamaño, significa no más tradición, innovación, cosas nuevas, cosas distintas. Y esos cambios son supremamente complejos, no solamente a nivel económico, no solamente a nivel temporal, sino también a nivel de la cultura organizacional. Colombia no podrá cualificar a su gente y los resultados que esto genera si no hace una profunda reforma curricular, que vaya más allá de cambiar unos contenidos. Una reforma curricular que suponga cambiar las maneras de enseñar. Si no se cambian las maneras de enseñar, de nada sirven las reformas. Pertinentes. La universidad enseña cuestiones que le sirven a las personas para su desarrollo personal, para su desarrollo profesional y evidentemente le enseña a la gente cuestiones que le van a servir para dar respuesta a las necesidades del país. Creo que esa es la clave de la enseñanza en la Universidad Cooperativa de Colombia. Bien, colegas, ¿lo han visto los videos? ¿Han podido alcanzar a ver los tres? Sí, licenciada. Hemos visto, bueno, he logrado ver los tres. Ya. Bueno, si por algún motivo alguien no lo ha podido ver, bueno, ya está en la plataforma estos videos, si lo han podido ver, tal vez ya lo han visto más antes, ¿no? Pero esta clase la vamos a analizar junto con el tema que vamos a llevar ahora, ¿ya? Como han podido ver, el primer video trata de cómo, dónde, ¿no? Y cómo lo están utilizando esto de la educación basada en competencias, ¿no? Igual el segundo video, entonces también se ha visto que se está implementando en diferentes lugares de los países, ¿no? Ya más antes, como habíamos visto en la historia, se ha podido evidenciar referente a los autores que han aplicado esto de la educación basada en competencias ya desde años anteriores, ¿no? Y principalmente en los países que tienen más recursos, ¿no? Porque se ve, ¿no? También se analiza, ¿no? En el sentido de que en muchos de los países la educación está como primer lugar, ¿no? Y bueno, en todo el mundo, ¿no? Esto se ha puesto como un derecho de cada ser humano, ¿no? Entonces, ahí es donde se ve también el avance que ha tenido, ¿no? Y también la implementación de esta forma de enseñar
Y es por eso que en la actualidad podemos ver, si hacemos una investigación de diferentes países, podemos ver que existen mucho contenido, mucha información, mucha bibliografía con esto de educación basado en competencias, ¿no? Como les decía, no es malo tener eh, bibliografía, no es malo proponer en las monografías que ustedes vayan a realizar al finalizar el módulo, citar a estos autores, citar estos contenidos, citar, ¿no? Siempre y cuando vayamos a mejorar y a dar una utilidad que vaya a ser referente, ¿no? Que pueda ser significativa, ¿no? En el proceso de organizar y desarrollar una monografía, ¿no? Entonces, para ello, hoy vamos a ver lo que es la organización y estructura curricular, ¿no? Y bueno, dentro de este capítulo vamos a ver lo que es el diseño curricular basado en competencias. Ustedes ya han hecho una exposición, ¿no? De acuerdo a los temas que se ha llevado, o bueno, que se ha propuesto, ¿no? Y han elegido, y en el contexto que se ha visto, ¿no? O que estamos en la actualidad, ¿no? Entonces, a medida que vayamos elaborando las actividades de exposición, del avance de las unidades, también vamos a ir organizando y desarrollando la currícula, ¿no? En este módulo vamos a ver todo lo que es fundamentos, ¿no? Todo lo que es el análisis, todo lo que es los conceptos básicos, ¿no? De poder realizar un diseño curricular que tenga que ver con lo que es basado en competencias, ¿no? Entonces ahí vamos a hacer ese análisis. Ustedes pueden hacer también algún comentario, tal vez antes de empezar con las diapositivas. ¿Qué es lo que han percibido del primer video, del segundo y del tercero? Pueden comentar, por favor. Ángel, adelante, por favor. Gracias, licenciada. Bueno, voy a hablar del primero. Es verdad que hay una brecha muy grande según los datos en porcentaje que muestra el expositor y dice que el 96% cree que la institución educativa o los que tienen una educación tradicional creen que preparan de la manera adecuada a los estudiantes que pasan por sus instituciones. Pero la realidad es que ya en el mercado laboral, pues el 11% de estos líderes empresariales, pues evidencia que solo el 11% está preparado para desarrollar tareas que exige el mercado laboral o la empresa en la que está. Entonces, esto hace evidente una carencia de habilidades que ha podido desarrollar el profesional y aún podríamos decir que una práctica, no está en el video, pero según mi apreciación podríamos decir que tal vez la práctica preprofesional no ha sido del todo eficiente para que el estudiante pueda desarrollar estas habilidades para acercarse lo más posible a una tarea que va a desarrollar en una empresa más adelante. Entonces, una vez que este modelo educativo se puede aplicar en las universidades o en los centros educativos, pues está centrado en el estudiante y el enfoque principal es ese desarrollo de competencias para limitar o reducir lo que vendría a ser las carencias que los estudiantes pueden llegar a tener en el momento en el que ya están insertados en el mercado laboral. Así que la demostración de la destreza, de la velocidad y de la predisposición para ser flexibles en cuanto al aprendizaje de nuevas habilidades de parte de los estudiantes y futuros profesionales, pues es importante para realzar el tema de que las competencias son necesarias en nuestro entorno actual. Ya, muy bien. ¿Y qué nos dice el último video? Adelante, David. Muy buenas noches, licenciada, estimados
Colegas, del último video tal vez lo que he podido percibir es lo siguiente, que el modelo de educación basado en competencias realza más la aplicabilidad, ¿no?, en el campo laboral, de que la educación tradicional antiguamente exigía reunir mucho conocimiento. Entonces, el de por competencias no requiere reunir mucho conocimiento, pero sí saber aplicar el poco conocimiento que se adquiere. Nada más, licenciado. Muy bien. ¿Alguien más? Dice Adelante, Pam. Pánfilo Montesinos, ¿no? Si bien los tres videos que estábamos viendo señala competencia, ¿verdad? Pero hay una realidad, ¿no? Una realidad que existe en nuestra vivencia, que no es tanto así, ¿no? Si bien el docente y los estudiantes vamos a tratar de poner en práctica todo aquello, eh, obviamente las empresas privadas sí o sí van a querer competencia en sus recursos humanos para que la empresa privada no vaya en descenso, ¿verdad? Pero si vámonos a otro extremo, en este caso sería, digamos, la parte del gobierno, ahí no hay competencia, ¿no? Recuerdan muy bien ustedes que un minero sin formación ha sido pues gerente de la Caja Nacional de Salud. Entonces, a veces esos temas a uno, bueno, a mucha gente, ¿no? Bueno, yo siempre estoy en muchos ámbitos, ya sea sindical, político a veces, o en algunas reuniones que dicen, ¿para qué vamos a estudiar más ya? Porque ya, aquí ya no necesitan currículum, aquí necesitan aval político, ¿no? Entonces, eso me hacía, recuerdo, los videos interesantes, dije, entonces, eso quería comentar. Ya, muy bien. Sí, ¿no? Es bastante esas decisiones, esas solicitudes, tal vez esa tendencia de querer llegar a la gente hace, ¿no? Que puedan tomar alguna decisión equivocada, ¿no? ¿Y qué hace eso? Desmotiva, ¿no? Desmotiva a poder seguir capacitándose, ¿no? A ver, tenemos dos más. Adelante, Aldo. Ingeniera, ¿cómo está? Buenas noches, colegas, muy buenas noches. Bueno, sí, aportando al último, ¿no? Evidentemente, lamentablemente en muchos sectores ya no buscan lo que es un profesional de calidad, sin embargo, buscan un profesional o, bueno, un personaje que tenga su aval político o también que tenga la capacidad ¿cómo se dice esto? Del habla, ¿no? Como se dice. Generalmente a veces los políticos tienen esa capacidad de hablar, esa capacidad de jalar gente y manejar gente, ¿no? Entonces, en todo caso, eso tengo entendido que bastante de nosotros, o bueno, tal vez estoy generalizando, bastantes personas también a veces se abocan más a lo académico y pues no así a lo social, por así decirlo. Entonces, de esa manera, las competencias en distintas áreas también son diferentes, ¿no? Existen diferentes tipos de competencias que prácticamente el que más gana, por así decirlo, es aquel persona que tenga prácticamente esa labia, por así decirlo, y no así los conocimientos fundamentales de la ingeniería, ¿no? Entonces, de esa manera hace que pues muchas personas no gusten o no quieran capacitarse y tengan o continúen con su formación. Entonces, de esa manera la competencia en sí baja en lo académico, pero sí sube en lo que es en el ámbito político y en el ámbito social, ¿no? Entonces, de esa manera un poco estamos flaqueando, por así decirlo, porque hoy en día, yo creo que bastantes colegas saben que hoy en día ya no hay esos apoyos que teníamos antes los alemanes, los franceses, españoles, que traían buenos proyectos y así también becaban a varios profesionales para que
pues se enriquezcan más y pues traigan esos conocimientos aquí, ¿no? Entonces eso prácticamente va desapareciendo y más pues ya es politiquería en pocas palabras, ¿no? Entonces, eso es lo que podría aportar. Muy bien, muchas gracias. Es- perdón, ¿cuál era tu nombre, colega? Aldo, ¿no? Aldo Chipán. Ya, muy bien, Aldo. Denise, adelante, por favor. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, lo que puedo rescatar de uno de los videos es el tema del tipo de enseñanza, ¿no? Que ya está algo obsoleta. Y bueno, a todos nos ha debido pasar, ¿no? En la universidad, en algún lugar, que hay docentes que vienen con su cuadernito desde el primer año, ¿no? Que han dictado la materia. Y me parece que no es correcto, ¿no? Ya hay nuevas formas de actualizarse, nuevas formas de enseñar, como es ese método, ¿no? De por competencias, que me parece mucho mejor, ¿no? Y aportaría más a los profesionales en el tipo de aprendizaje para poder desarrollarse en el entorno laboral. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más levantó la mano? Buenas noches, licenciada. Adelante, Denis, ¿cuál es tu apellido, perdón? Y el apellido es Eduardo. Ya, gracias. Ahora sí, adelante, ¿quién habla? Hernán Vargas. Gracias. Lice, bueno, tal vez un aporte que quiero hacer en función del tema de las competencias y en el tema de la educación y en el tema de del ejercicio profesional. Bueno, si bien, por ejemplo, en Bolivia ya eh, casi la mayor parte de las universidades ya han adoptado este tema de la metodología por competencias, la evaluación por competencias y todo ello, yo creo que sí, digamos, vamos a tardar tal vez en un cambio total porque en el sistema universitario, las mallas curriculares, todo eso tendrían que ir actualizándose e incluso la implementación de equipos o de tecnología también va a costar bastante, ¿no? Porque, como decía, hay que tomar en cuenta el tema, por ejemplo, de la cantidad de estudiantes, que eso es uno de los temas primordiales, porque hay que considerar que muchas veces básicas, un solo paralelo es 100 estudiantes y ahí aplicar como tal la metodología va a ser muy complejo, ¿no? Entonces, si queremos llegar a poder ejecutarlo como tal, tendríamos que reducir, ¿no? Las cantidades de estudiantes y lo cual va a decir, ampliar la cantidad de paralelos, lo cual va a implicar ya mayor gasto en el tema, por ejemplo, administrativo, ¿no? En el tema de contratación de docentes y todo, y compra de materiales. Pero lo malo también es que esto, por ejemplo, no aporta el sistema de gobierno, ¿no? Porque lastimosamente, si bien las universidades se van a preocupar para que los profesionales salgan más competentes y el tema es, por ejemplo, que la mayor parte, por ejemplo, para poder ejercer un cargo profesional, si hablamos del sistema público, lastimosamente no es meritocrático, no es, quiera o no, sigue siendo al dedazo, ¿no? Y eso de alguna otra forma también frustra a los jóvenes que, digamos, en la etapa universitaria han adquirido formación, se han formado eh, de forma, de mejor manera y todo ello. Entonces, ese detalle para que íntegramente se pueda aplicar la metodología por competencias no solamente va a depender del sistema universitario, sino tiene que depender también, tiene que ser una política de gobierno para que se pueda aplicar en todo el sistema, tanto desde los de gobierno central, las gobernaciones y las alcaldías municipales, ¿no? Porque lastimosamente, ahora, ¿qué es lo que ven los jóvenes? Es hacer campaña, levantar bandera y bueno, con eso voy a trabajar, pero y muchas veces ya se descuidan incluso ya del tema académico y todo ello. Bueno, ese sería mi aporte, Lice. Buenas noches. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna colega dama? Ya.
Bien, si hacemos un análisis de los comentarios que cada colega ha vertido, es una realidad, ¿no? Que quizá muchos a veces no se lo quiere asumir, ¿no? Como decía un colega, ¿no? Siendo sinceros, ¿no? Y esa palabra también, ¿no? Del dedazo, por ejemplo, ¿no? Hoy en día la siguen aplicando, ¿no? Podría ser que tal vez no sea delante de todos o no sea muy notorio, pero sucede, ¿no? Y en ese entendido, eso no significa que con implementar la educación basada en competencias va a cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Y algún colega decía, va a costar, sí, tiempo, dedicación, esfuerzo, sí, porque es la verdad, ¿no? Hoy en día se cree que con el alcance que se tiene a la tecnología, pues se lo tiene también todo fácil. Es verdad, tenemos el acceso, los jóvenes tienen ese acceso, es más, dominan las tecnologías, manejan mejor que nosotros, ¿no? Pero lo que no están haciendo bien ellos es saberlo utilizar, saber em, implementar esos recursos que tienen para su aprendizaje, ¿no? Y bueno, también dentro de lo que es la estructura organizacional de las entidades, de las instituciones educativas, tiene también mucho que ver. Si no estamos actualizados al par con la tecnología, pues tampoco vamos a poder implementar estas nuevas formas de enseñanza, porque esto requiere que se actualice tanto en la infraestructura como también en la malla, ¿verdad? Así como hemos ido viendo en las diapositivas, ¿no? Y para eso, pues se tiene que tener mucho más recurso económico, que es lo primordial que va a hacer que esto tenga equipamiento en los ambientes, tenga tal vez más ítems para que puedan estar más especialistas, docentes con roles más específicos, ¿no? Y es por eso, ¿no? Que han debido escuchar ustedes también, ¿no? Dentro de lo que es la universidad se está implementando estos cursos de diplomados ya especializados, ¿no? En este caso para el área de ingeniería, en el otro caso para el área de auditoría, en otro para el área de derecho y así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que cambia en toda en todas estas clases, ¿no? Algunos dirán, pero es lo mismo, solo que se va a adecuar al área, ¿no? En cierta parte sí, ¿no? El concepto de lo que es educación basado en competencias es general, ¿no? Es único, ¿no? Los, los lineamientos que se tiene dentro de estos conceptos, ahí es donde varía, ¿no? Cada carrera tiene su currícula, cada carrera tiene sus módulos, tiene sus materias, tiene sus contenidos analíticos de cada materia, ¿no? Entonces, ahí es donde entra lo que es la famosa palabra del área, ¿no? Del área de ingeniería, del área de contaduría, del área de derecho, del área de medicina y demás, ¿no? Como van a poder ver también ustedes en los siguientes módulos, ya se va a ir especializando más al área de ingeniería en este caso, ¿no? Entonces, es importante también hacer estos debates, ¿no? Donde mostremos la realidad, ¿no? Porque a veces como profesionales, qué hace la mayoría, ¿no? Siempre mostramos la parte que está bien, el lugar de confort que tenemos, ¿no? El nivel, ¿no? Que tenemos, ¿no? En qué y cuánto hemos quemado las pestañas y por eso estamos en este sitio, ¿no? Ese pensamiento de superación, ¿no? Positivista, ¿no? Está bien, eso no está mal, eso está muy bien, pero a eso ahora tenemos que añadirle, ¿no? Unos puntos más, unos extras más, donde el humano, la persona, el estudiante tenga esa capacidad de reflexionar, ¿no? Y no ser como alguna vez escuchaba en la calle, no, y tienes que ser TikToker para ganar dinero, ¿no? Entonces, este mundo, este país, todos los jóvenes piensan que con dinero se va a conseguir todo. Tal vez ese concepto no está mal, ¿no? Pero para eso también se tiene que tener bases sólidas, ¿no? Porque así todo el mundo sería político, todo el mundo sería TikToker, todo el mundo pues estaría compitiendo en estas áreas que quizás no he mencionado, pero que hay más conocidas también, ¿no? Entonces, pero si nos damos cuenta, analizamos, el tiempo es momentáneo, ¿no? El tema, por ejemplo, de las elecciones que va a haber ahora, de las presidenciales,
es pues momentáneo hasta que haya las elecciones y hasta ahí, digamos, después van a desaparecer todos, ¿no? O, por ejemplo, el tema de estos famosos TikTokers, por ejemplo, tal vez pareciera que estuviese trascendiendo, ¿no? Pero igual tienen sus tiempos, uno está en un momento, el otro está en otro momento. Es más, personas que no han tenido tal vez alguna formación están tal vez en un auge en este momento, ¿no? Y uno piensa y dice en los comentarios en las oficinas, en los trabajos, en las aulas, en las reuniones, ¿no? Pero ese gana más que yo, ¿no? Entonces siempre nos enfocamos en la parte económica, ¿no? Y al considerar esta parte económica como un punto central importante, porque no vamos a negar que sí es importante, ¿no? Muchos, o por no decir el 100% de nosotros, ha postulado a un lugar para poder ser retribuido económicamente, ¿no? Y para esa retribución ha cumplido ciertos requisitos, ¿no? Y ahora más, cuando nos exigen, o tal vez por voluntad propia, se está tomando estos cursos de actualización, ¿no? Entonces, ahí también se tiene que hacer ese análisis, ¿no? Y hacer comprender al estudiante que sí es importante ganar economía, ¿no? Sustentar, ¿no? Sustentarse cada uno, pero que tienen que tener significado, ¿no? De dónde, cuáles van a ser las bases que se va a tener. Había en un comentario en algunos cursos que se tuvo, un docente, por ejemplo, decía, ¿no? ¿Qué pasa si no tenemos energía? Y todos se pusieron a analizar, ¿no? Y decían, ¿verdad? ¿Qué pasa si no tenemos energía? No tenemos, si no hay energía, no tenemos internet, no vamos a poder utilizar los recursos tecnológicos, ¿no? O sea, estaríamos como antes, ¿no? Como cuando no se tenía el celular, como cuando no se tenía nada de comunicación, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Estamos preparados para eso, colegas? O quizá estamos todavía arrastrando esas costumbres que tal vez podríamos salvar, tal vez podríamos llevar adelante, ¿no? Alguna situación parecida, ¿no? Entonces ahí él decía, ¿no? Pero es importante, colegas, decía él, ¿no? Que no solamente tampoco avancemos en lo que es la actualidad, porque si un día así como el gas se ha acabado en nuestro país, se puede acabar la energía, ¿qué hacemos? Decía, ¿no? Entonces, ¿y qué hacemos con los estudiantes? Porque peor aún, los jóvenes de hoy están acostumbrados a andar con la tecnología en mano y eso requiere energía, ¿no? Entonces es un análisis también que se ha hecho, ¿no? Como un pequeño debate donde cada quien también ponía su punto de vista, cuál sería su pronta solución, cómo sería, cómo se estaría adaptando el docente ante esta nueva situación, así como la pandemia, nadie sabía que iba a haber esa enfermedad, ¿no? La pandemia y nadie sabía tampoco cómo reaccionar en ese momento, ¿no? Los primeros meses, las primeras fechas, por ejemplo, de ese tiempo, todos no salían de casa, ¿no? Se ha visto tal vez algunos mercados prácticamente que han em, cerrado, ¿no? Entonces, ahí con ese ejemplo, por ejemplo, se podría visualizar, ¿no? Con la mente cómo podríamos llegar a salvar esa situación, qué haríamos, ¿no? Entonces, el docente tiene que estar también capacitado para eso, ¿no? Si estamos trabajando en el área rural, por ejemplo, ahí quizá en algunos todavía, en algunos lugares todavía, colegas, no hay, solamente tienen horas de energía, no tienen todavía llegada a lo que es el agua potable, ¿no? He visto colegas que trabajan en ese tipo de ambientes, ¿no? Entonces ellos indican que la frustración de aquellos profesionales que han salido de una ciudad tan tecnologizada a un área rural donde parece que estamos retrocediendo hacia atrás, decía, ¿no? Es terrible, ¿no? Entonces, todavía, y en nuestro país existen ese tipo de lugares, ¿no? Entonces, también se dice, ¿no? En estos fundamentos, en estos conceptos, que el docente tiene que estar capacitado para sobrellevar ambientes de ese tipo, ¿no? Dar soluciones en ambientes como esos lugares, pero no soluciones de llevar, por ejemplo, la energía o de llevar recursos tecnológicos, ¿no? Sino tal vez plantear una forma de enseñar, ¿no? Una manera de enseñar con tal vez diferentes estrategias que hemos visto
y que van a ver en los siguientes módulos también, ¿no? Las estructuras que van a utilizar, ¿no? Las currículas diseñadas para todo tipo de ambiente, ¿no? Entonces, eso va a hacer y va a facilitar al profesional de ahora, del mañana, ¿no? Donde nuestros estudiantes también van a pasar por esta situación, ¿no? Y no solamente en el área de educación, ¿no? Sino en todos los ámbitos, ¿no? Si nos ponemos a analizar y vemos a nuestro compañero de al lado, de hoy, por ejemplo, con quienes nos hemos rodeado, por ejemplo, ¿no? Y analizamos, todos hemos sufrido los cambios, ¿no? No todos son colegas, docentes, ¿no? Algunos seguramente tienen alguna otra profesión, otros tal vez no tienen profesión, pero trabajan en un ámbito laboral diaria, por ejemplo, igual han sufrido un cambio, ¿no? Y ese cambio está haciendo que se tengan que adaptar igual, ¿no? Entonces, ahí es donde todos, a través de, de los diferentes cambios que ha habido con la tecnología, con la forma de vivir que se tiene, con los tiempos que estamos viviendo actualmente, tanto en clima, tanto en ambiente, en lo social, en lo cultural, ¿no? En las creencias inclusive, ¿no? En todos esos aspectos, las personas que están a nuestro alrededor han sufrido cambios, ¿no? Entonces, pero lo que se está haciendo a nivel mundial es darle más prioridad a lo que es salud, educación, y por eso hay estos tipos de planteamientos en la forma de enseñanza, ¿no? Entonces, si tal vez alguien quiere plantear alguna situación que pueda hacer que retrocedamos o que tal vez nos detenga, lo puede comentar también, colegas. Bueno, entonces vamos a avanzar, por favor. Allá. A ver, Saúl, adelante. Bueno, licenciado, nuevamente buenas noches y a los colegas también buenas noches. Eh, de cierta manera, yo no estoy muy de acuerdo eh, con algunos colegas que manifiestan que primero, bueno, el país está con nombramientos al dedazo, plantean que a veces no es conveniente el estudio. No, yo estoy en contraposición a eso. Creo que la enseñanza y la educación es lo que hace grande un país. Si bien la coyuntura actual de nuestro país no exige ningún título para ejercer cargos, pero eso es momentáneo. El futuro de una nación depende de la educación. Por eso cuando veía los videos hay una cosa muy cierta que dicen, ¿no? En el video, que es esencial, es determinante el tener nuevos conocimientos para la educación. Las habilidades, destrezas, valores son muy importantes. Y si países tan grandes hablan de eso, es que pues tenemos que apuntar a eso. Como docentes, como educadores, tenemos que apuntar a eso, a tener una mejor nación. Es lo que quería comentar, licenciada. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más levantó la mano? Aldo. Ya. Bueno, creo que nadie me está viendo. Ay, no, creo que no están viendo mi pantalla, ¿no? Se ve, licen. Allá. Perdón, pensé que no lo estaban viendo. Ya. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es la propuesta metodológica para el diseño curricular por competencias, ¿no? En esta imagen se está presentando el esquema, ¿no? Donde se va a analizar y vamos a demostrar o mostrar cuáles son, ¿no? Tenemos el uno que es diagnóstico y análisis, ¿no?
donde se van a identificar las necesidades, ¿no? Ver los problemas de la realidad del entorno, ¿no? En este punto del diagnóstico, ¿no? Se refiere en cómo se va a planificar, ¿no? Ordenar, ¿no? La currícula, ¿no? Entonces, en este diagnóstico se tiene que hacer ese análisis, ¿no? También se va a ver los problemas de la realidad del entorno que se tiene, ¿no? Es por eso que es importante analizar el entorno con el cual se está trabajando, ¿no? Considerar desde el estudiante que desde el primer estudiante hasta el último estudiante, ¿no? Entonces, se tiene que considerar esos aspectos. En el punto 2 tenemos lo que es el diseño, ¿no? Identificar las demandas del nuevo profesional, ¿no? Habíamos hablado en las anteriores clases también de eso, ¿no? Donde se tiene que ver el perfil del egresado, ¿no? Y este pueda tener todas las habilidades que se requiere para poder presentarse ante la sociedad, ¿no? Desde las materias que sean básicas hasta las últimas tiene que estar dirigida en ese sentido, ¿no? Luego tenemos la implementación, ¿no? Definir la didáctica, especificar los módulos, ¿no? La programación, la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? También se tiene que contemplar dentro de esta implementación lo que es la aplicación, ¿no? Y ahí es donde se tiene que mostrar las competencias, ¿no? Que cada punto que se está desarrollando se tenga que poner en práctica, ¿no? Habilidades prácticas, actitudes, conocimientos, ¿no? Y bueno, en esta implementación también se puede plantear lo que es el desempeño de cada estudiante, ¿no? De acuerdo a su campo, de acuerdo a su área, ¿no? Entonces, esa parte es donde más se tiene que trabajar cuando se está realizando lo que es el diseño, ¿no? Evaluación, ¿no? En la evaluación de manera interna, donde cada uno va a elaborar su evaluación, va a hacer un análisis, ¿no? De posibles respuestas, ¿no? Que los estudiantes podrían vertir o podrían surgir, ¿no? De cada uno de ellos, ¿no? Entonces, al hacer una evaluación, también se requiere hacer una autoevaluación, ¿no? Y la revisión del programa que se está realizando, ¿no? En este aspecto, cuando se realiza una evaluación, se tiene que contemplar desde lo más básico hasta lo más complejo, ¿no? Y considerar que todos estos aspectos van a tener un resultado positivo o quizá negativo para volver a retroalimentar o a reformular como se ha ido mencionando, ¿no? Bien, los elementos curriculares, como vemos en la gráfica, ¿no? Vamos a ver que tiene los objetivos, ¿no? Objetivos, competencias, ¿ya? Donde se tiene que vertir, ¿no? Así como hacer una tesis, ¿no? Se tiene que argumentar, ¿no? Obviamente un documento siempre va a tener un objetivo general, una currícula, ¿no? Que va a enunciar de manera general cuáles quieren que sean sus resultados, ¿no? Entonces, apuntar a un objetivo general donde puede englobar toda la malla curricular, ¿no? Y obviamente después se tiene que tener lo que son los objetivos específicos, ¿no? Y estos objetivos específicos tienen que ir de la mano, ¿no? Organizado, jerarquizado, ¿no? Entonces vamos a poner en los objetivos específicos cuáles van a ser los procedimientos que se van a llevar. Si primero voy a analizar, si después voy a identificar, si después voy a implementar, ¿no? O, o, o tal vez podría ser proponer y después implementar, ¿no? Si voy a analizar, voy a identificar, voy a proponer y luego voy a implementar, tiene secuencia, ¿no? Y no confundir, ¿no? Los términos, a veces se suele colocar, ¿no? Y se ha revisado varias currículas donde ponen primero implementar, luego proponer y después recién analizan y después recién
verifican o el otro concepto que se ha mencionado, ¿no? Entonces, tiene que tener una objetividad, una secuencia, ¿no? Una jerarquización cuando se va a desarrollar los objetivos de las competencias que se van a tener dentro de la currícula, ¿no? Contenidos, ¿no? Aquí se van a aplicar todo lo que habíamos hablado en el tema de saberes, ¿no? Los saberes disciplinarios, ¿no? Los conceptos de teorías, las habilidades, ¿no? Que se van a enseñar, ¿no? Entonces ahí es donde se tiene que verificar, ¿no? También los temas, los contenidos que se van a abordar y que éstas tengan lo que es teoría y práctica, ¿no? Y ya dentro de lo que es teoría práctica ya vamos a ver cuáles van a ser las actividades que van a realizar, ¿no? Lo que hemos hablado hacia atrás, ¿no? Si van a trabajar en grupos, si vamos a hacer debates, vamos a hacer exposiciones, vamos a poner equipos de trabajo, ¿no? Y bien, ahí está, ¿no? Como indica las actividades que se van a desarrollar, ¿no? En base a los contenidos, ¿no? Entonces, en las actividades se puede hacer actividades semanales, si las clases son semanales, se pueden hacer actividades semanales, pero también se puede presentar actividades semestrales o anuales, dependiendo el caso, ¿no? El método, procedimiento técnica, ¿no? Que son las estrategias pedagógicas que se van a utilizar o que van a facilitar para el aprendizaje, ¿no? Los métodos activos dependiendo el contenido, ¿no? Los métodos que se utilizan así como cuando se elabora un perfil de tesis o una monografía, ¿no? Para poder definir si es cuantitativo, cualitativo, ¿no? Estos métodos que se vayan a utilizar, ¿no? Si son cuantitativos, entonces se va a hacer seguramente algún método que se va a contabilizar, ¿no? Que va a evaluar, quizás van a ser actividades sumativas, donde el estudiante va a saber cuánto de nota tiene hasta el momento, ¿no? De procedimiento, ¿no? Donde los estudiantes tengan, ¿no? Proponer en la currícula que los estudiantes tengan ciertos avances, ¿no? Procedimentales, ¿no? Que tengan secuencia, ¿no? Y las técnicas que van a utilizar, los recursos que van a emplear, ¿no? ¿Cuáles van a ser, ¿no? Los medios y materiales, ¿no? Donde se va a utilizar las herramientas ya que se puedan tocar, ¿no? Los materiales que se puedan visualizar, ¿no? Entonces ahí está inmerso todo lo que es la tecnología, todo lo que es los contenidos, todo lo que es la bibliografía, ¿no? Todos los recursos que ellos puedan tener al alcance y puedan retroalimentar su conocimiento, ¿no? También dentro de los elementos curriculares está lo que es el tiempo, ¿no? Tenemos en las cargas horarias, en las materias que tienen asignadas, se tiene ciertas cargas horarias que se debe cumplir, ¿no? Así como este diplomado, por ejemplo, ¿no? Deben ser 800 horas las que ustedes deben cumplir para poder ser acreedor a una certificación, ¿no? Igual en los contenidos que se tiene dentro de las materias, se tiene por ciertos tiempos que se tiene que cumplir y ciertos horarios, ¿no? Entonces, esto ha sido analizado por alguna autoridad, algún reglamento que han aprobado dentro de las instituciones educativas, donde se considera que son los correctos, ¿no? Sin embargo, con esta implementación de lo que es educación por competencias, habíamos mencionado ya en la anterior clase, se está analizando, ¿no? Donde puede ser tal vez modulares, en alguna carrera que es anual, tal vez algunas materias modulares y otras semestrales y otras anuales, ¿no? Se está viendo alguna combinación dependiendo el contenido que tenga esa materia o ese módulo, ¿no? Entonces ahí también se tiene que hacer el cumplimiento de lo que es el tiempo de acuerdo al rigor del reglamento que siempre nos debemos someter, ¿no? También les decía en la anterior clase, ¿no? El reglamento que se tiene estamos, ¿no? En educación superior sujetos al reglamento del CV, ¿no? La infraestructura que se ha mencionado, ¿no? Dentro del diseño curricular, dentro de los elementos curriculares en el documento, se debe mencionar, ¿no? Los aspectos necesarios para poder cubrir las actividades,
¿no? Entonces también se tiene que ver esa parte, ¿no? Y poner, ¿no? En el documento de la currícula cuáles van a ser los espacios, las herramientas, los activos que van a necesitar para poder llevar adelante, ¿no? Si quizá tal vez no haya una respuesta o tal vez las aulas o los laboratorios no estén adecuados de acuerdo al requerimiento, entonces por el momento nos va a tocar adecuarnos, ¿no? Según la currícula, pero sí es necesario mencionar, porque si no mencionamos, vemos, por ejemplo, no es que no vamos a poder porque no tenemos presupuesto o porque quizá no nos va a alcanzar o no. Si no ponemos, entonces estamos dando lugar a que no decir que no es necesario, ¿no? Pero sí se debe poner en el documento para que se considere. Aunque no crean, colegas, todas los diseños curriculares que en algún momento vaya a presentarse, inclusive en sus monografías, si es que llegan a presentar alguna malla, algún diseño curricular, estos documentos son leídos, ¿no? Se sube a un repositorio donde se hace una revisión minuciosa, seguramente eso lo van a ver en el módulo de monografía, ¿ya? Y se hace un análisis de estos documentos, ¿no? En la institución, especialmente en la UPEA, tenemos un repositorio donde todos sus proyectos de ustedes está ahí, ¿no? Me estoy refiriendo a los trabajos de grado como monografía, eh, tesis de grado, de pregrado también, de maestría, de doctora, todos los documentos se suben a un repositorio. Entonces sí se lee, ¿no? Entonces a veces creemos, ¿no? Que no se considera y demás. Entonces de ahí es donde surge también nuestra necesidad de poder complementar, ¿no? Entonces, obviamente, ¿no? Son muchas carreras, muchas facultades o muchas áreas, ¿no? Donde se tiene y necesita, ¿no? Todas necesitan, ¿no? Y bueno, al ver esta necesidad, seguramente también las autoridades van a trabajar para que se pueda cumplir con estas necesidades, ¿no? Y por último, lo que es la evaluación, ¿no? En la evaluación considera todos los aspectos que se ha ido desarrollando dentro de lo que es los elementos curriculares o el diseño curricular de los documentos, ¿no? Entonces, todos esos aspectos se tienen que considerar cuando se habla de los elementos curriculares al momento de diseñar una currícula. ¿Ya? Vamos a hacer un énfasis en lo que es la evaluación curricular, ¿no? Esto de la valoración continua de los resultados obtenidos en el proceso de desarrollo curricular, ¿no? Nos dice a fin de lograr el perfeccionamiento se tiene establecido el diseño curricular. Como podemos ver, ¿no? Tenemos técnicas e instrumentos de evaluación curricular, ¿no? Todos hemos hecho cuestionarios, hemos hecho examen teórico, hemos hecho examen práctico, hemos hecho análisis de caso, ¿no? Este análisis de caso quizá todavía no se ha visto, pero en el área se ha debido ver, se ha visto en nuestras áreas de ingeniería, por ejemplo, se ha visto, ¿no? En los laboratorios cuando se ha implementado algún caso real, por ejemplo, ¿no? Trabajos de investigación, ensayo, monografía, ¿no? Este último punto de trabajos de investigación, ensayo y monografía ha sido lo último que se ha ido implementando, ¿no? Y que ahora ya es parte, ¿no? Ni siquiera en último grado. Esto sí se tiene que ya implementar desde los primeros años, ¿no? El estudiante debe ser capaz de poder desarrollar un trabajo de investigación que tenga un formato, ¿no? Y que sepan manejar el APA, ¿no? Cualquier APA, ¿no? El 6, el 7 o el nuevo que aparezca, pero tiene que saber manejar el APA, ¿no? El ensayo, igual, ¿no? Es casi menos que una monografía, ¿no? Pero en todos estos cursos que vayamos a dirigir, ¿no? Inclusive en lo que es la implementación de la currícula se tiene que poner estos puntos, ¿no? Se ha visto en alguna ocasión en algunas defensas de grado, inclusive de maestría, ¿no? La falencia de no poder saber hacer un ensayo, una monografía, ¿no? O no poder manejar un perfil de tesis, ¿no? Entonces, si desde ya, con esta forma de enseñanza, con esta competencia, ¿no? Que es utilizar las técnicas e instrumentos, se tiene que ver, ¿no? Cómo el estudiante va a poder realizar.
¿no? Obviamente los formatos ya están, ¿no? Utilizando la IA, inclusive podemos generar formatos de acuerdo a la currícula que se tiene y facilitar, ¿no? Entonces, y poner al estudiante a trabajar en este sentido, ¿no? Em, Igual, ¿no? En los campos laborales se ha visto, ¿no? Eh, en algunos estudios que se ha visto, ¿no? Que donde van a trabajar recién egresados, recién titulados, ¿no? Les piden algunos informes, ¿no? Entonces uno cree, ¿no? Que es, no sé, médico, ¿no? No va a hacer informes, pero es la realidad, ¿no? En los ambientes laborales se tiene que saber hacer un informe, una nota, una carta, un ensayo, ¿no? Entonces, ahí es donde a veces flaquean nuestros profesionales que no han podido adoptar este conocimiento, ¿no? Entonces, por eso que se tiene que introducir en el diseño curricular esta parte de los trabajos de investigación, ensayo, monografías, y si es a más superior, ya se tiene que ver lo que ya es el perfil de la tesis de maestría, de doctorado, ¿no? Y de profesorado también, ¿no? Que, bueno, estos ya son más científicos, ¿no? Estos últimos mencionados, que van a abordar seguramente otro tipo de investigación también, ¿no? Sin embargo, el estudiante de pregrado debe saber hasta poder desarrollar una monografía. Bien, dentro de la evaluación, ¿no? Vamos a hablar de lo que es la evaluación interna, ¿no? Que nos dice que revela el grado de excelencia en la ejecución del proceso curricular y los documentos que registran el proceso planificado, ¿no? Entonces, al hacer esta evaluación interna, uno se estaría autoevaluando, ¿no? Y en el punto donde se va a transmitir o se va a llegar a poner en conocimiento del estudiante, ahí vamos a ver los resultados que se van a obtener, ¿no? Entonces, se tiene que hacer esta evaluación interna para poder ver cómo se está realizando la ejecución, ¿no? Del proceso curricular. En la evaluación externa, ¿no? Dice, constata el grado de aceptación que tiene el egresado, ¿no? Producto del proceso docente, ¿no? Del proceso curricular en el medio social. Ahí es donde les mencionaba, ¿no? Donde el estudiante va a recibir, ¿no? Las réplicas que va a tener, o si no, las críticas pueden ser constructivas, ¿no? O tal vez también pueda recibir algunas críticas negativas, ¿no? Entonces, hay que poner en conocimiento al estudiante de que va a ser sometido, ¿no? Entonces ahí es donde también se tiene que hacer una prueba, ¿no? De una evaluación externa, ¿no? Entonces, generalmente, ¿qué se realiza ahora para poder hacer estas evaluaciones externas, una prueba de esta evaluación externa dentro de las universidades, dentro de las instituciones académicas? Son las famosas pasantías, ¿no? Entonces ahí es donde uno se puede autoevaluar hasta qué grado de conocimiento ha logrado alcanzar y si puede ser aceptado, ¿no? Entonces, es por eso importante tener también los convenios que se tienen, ¿no? Con las diferentes instituciones para que ellos puedan realizar esas prácticas que solicita cada institución. Los tipos de evaluación que tenemos, ¿no? Son la diagnóstica, formativa, sumativa, ¿no? Entonces, en la diagnóstica, que nos indica que orienta el proceso de enseñanza-aprendizaje, determina conocimientos, habilidades y destrezas, ¿no? En la formativa, determina cumplimiento de los objetivos propuestos, ¿no? Permite solucionar problemas y generar nuevos conocimientos. En la sumativa, ¿no? Se tiene la evaluación de los aprendizajes alcanzados, ¿no? Ahí es donde se puede hacer la sumativa de las actividades que han realizado durante el semestre, por ejemplo, ¿no? Permite calificar y promover, ¿no? O sea, pasar al siguiente nivel, ¿no? Entonces ahí es donde el docente tiene también, ¿no? La potestad de decidir, ¿no?
En muchas ocasiones se ha mencionado, ¿no? Que especialmente en las escuelas, en las unidades escolares, ¿no? Antes de lo que es educación superior, ¿no? Antes de lo que es licenciatura, ¿no? Muchos por no tener problemas los promueven, ¿no? Y llegan a la universidad con ese problema y los estudiantes creen que va a ser de la misma manera, ¿no? Y ahí es donde se tiene em, un gran problema, ¿no? Porque no todos los estudiantes vienen del mismo lugar y algunos llegan muy capacitados para poder continuar y otros hay que nivelar, ¿no? Entonces, desde ahí se tiene que implementar, ¿no? O ya se está implementando, ¿no? Ya esto de la educación por competencia ya se ve, ¿no? Desde el nivel inicial, inclusive, que el ministerio ha estado implementando ya en estos últimos años, ¿no? Las características de la evaluación curricular, ¿no? Según una autora, ¿no? Nos indica, dice Hilda, ¿no? Tiene que ser, una de las características que tiene que ser participativa, ¿no? Que todos los estudiantes puedan participar y se tiene que proponer así, ¿no? En la currícula, ¿no? Independiente, ¿no? Comprometida, ¿no? También tiene que ser práctica, cualitativa, ¿no? Cuando decimos cualitativa, nos referimos a las cualidades, ¿no? De la evaluación curricular que va a tener, ¿no? Podemos hacer una evaluación quizá eh, personalizada, ¿no? Si es que hubiese el tiempo, ¿no? De poder abordar todos los conocimientos que el estudiante ha podido adoptar durante el proceso de enseñanza, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una buena práctica que se ha visto dentro de las aulas recientes es, por ejemplo, en el área contable, ¿no? Poner ejercicios, ¿no? Con diferentes resultados, ¿no? Donde el docente tiene la aptitud de poder organizar, ¿no? Diferentes filas, diferentes columnas, ¿no? Inclusive en una ocasión hemos podido ver el examen ajedrez, ¿no? Era una intercalación de evaluación donde el estudiante ya no tenía esa posibilidad de copiar, porque hoy en día ellos saben hasta cómo copiar, ¿no? Entonces, sin que nadie se dé cuenta, ¿no? Entonces, ahí la destreza del docente tiene mucho que ver, ¿no? Y plantear esta destreza de manera cualitativa en la evaluación curricular puede ser muy importante, ¿no? Quizá también se pueda emplear, ¿no? Algunos medios tecnológicos, algún software, ¿no? Que pueda realizar esta actividad y pueda hacer que los trabajos sean independientes de cada uno, ¿no? Democrática, donde todos estemos involucrados en esta decisión también, ¿no? Bien, aquí en la evaluación curricular, ¿no? También se habla de las fases, ¿no? Donde está la fase diagnóstica, ¿no? La evaluación del contexto, ¿no? Estas fases se van a cumplir siempre y cuando hagamos una buena organización de la currícula, ¿no? Y se vaya cumpliendo cada uno de los puntos mencionados hacia atrás, ¿no? Después va a pasar a lo que es la fase de revisión, ¿no? La evaluación de los insumos que se tiene en la currícula, ¿no? Y la evaluación de procesos, ¿no? Donde está, esta es la fase del monitoreo, ¿no? Entonces aquí se va a analizar todo lo que se está llevando adelante, ¿no? Y se va a hacer un monitoreo del cómo se está realizando, ¿no? Y por último, la fase de sistematización, ¿no? Donde nos indica la evaluación de los productos, el alcance de los resultados que se ha obtenido, ¿no? Estas cuatro fases nos van a ayudar a cumplir que se esté haciendo un buen desarrollo de evaluación curricular. En la actualidad, en las universidades tradicionalistas, la mayoría todavía está en esta etapa, ¿no? Podemos ver la interpretación de este mapa curricular, ¿no?
la representación gráfica del plan de estudios, ¿no? Que está primero, que les voy a mostrar también más adelante, la asignatura de los, perdón, las asignaturas o los módulos, ¿ya? Las horas y los créditos, ¿no? Cada asignatura, cada módulo en educación superior tiene horas designadas, ¿no? Y al mismo tiempo, según el reglamento del CV, se reconoce los créditos que éste tiene, ¿no? Alguna vez consultaban, ¿para qué sirve estos créditos? ¿Cómo es que se llega a valorar, ¿no? Entonces, en alguna oportunidad he tenido, ¿no? La certeza de verificar, ¿no? Por ejemplo, si hacen una convalidación para alguna evaluación de méritos, ¿ya? Consideran estos aspectos, ¿no? Siempre y cuando este sea del área, ¿no? Y bueno, dependiendo, ¿no? Si es una convocatoria donde es general, por ejemplo, un prefacultativo, por ejemplo, un preuniversitario, por ejemplo. Entonces, abarca a toda un área, ¿verdad? Entonces, ahí es donde contabilizan estos créditos y son también de manera general, ¿no? Y las horas que han sido capacitados, ¿no? Donde este va a ser relevante también, ¿no? Es por eso que cuando hay evaluación de méritos, todos los profesionales que quieran ser acreedor a un módulo, a alguna materia o algo, presentan todo lo que se ha obtenido en capacitación, ¿no? Y es por eso también que en los documentos de evaluación, si es que hemos sido partícipes, se ve, ¿no? Ahí cuántos puntajes tiene o aborda, digamos, un curso de maestría, un curso de diplomado, un curso de doctorado, ¿no? Entonces ahí es donde se valoran los créditos que se obtienen, ¿no? Entonces, es importante también interpretar de este modo si es que en nuestro diseño curricular se va a abordar estos aspectos, ¿no? Pueden revisar el reglamento del CV, del 12º Congreso, ¿ya? Ahí está, ¿no? ¿Cuánto se debe valorar los créditos para un diplomado, por ejemplo, ¿no? Para una maestría, por ejemplo, ¿no? Para un doctorado, por ejemplo, ¿no? Y también existe para pregrado, ¿no? Hay una tablita donde ustedes pueden leer y pueden justificar también con este tema, ¿no? Bien, en la organización y la estructuración curricular, ¿no? Vamos a ver aquí dónde se va a aplicar, ¿no? ¿Cómo lo vamos a aplicar? Pero en dónde es lo primordial, ¿no? Dice, es el proceso de toma de decisiones sobre conjuntos de experiencia de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Que conduzcan a lograr los objetivos del perfil profesional, ¿no? Con la organización ya mencionada dentro de las actividades que se han ido desarrollando en el aula y que se ha ido poniendo en el documento del diseño curricular. Entonces, ahí es donde se va a poder tomar decisiones, ¿no? De todo el conjunto de experiencias, ¿no? Obviamente, para la siguiente vez, este se va a ir mejorando, ¿no? Se va a ir añadiendo más conceptos, se va a ir añadiendo más técnicas, más estrategias, ¿no? Y ahí se va a estructurar de una mejor manera, ¿no? La organización y estructuración curricular nos dice que es la metodología del diseño curricular, donde se elabora tanto el plan curricular determinado como los programas de estudio, ¿no? Y es así, ¿no? Que nuestros contenidos han sido desarrollados también, ¿no? Tiene una estructura donde se tiene que cumplir con el plan curricular, desde el tema 1 hasta el tema 6, por ejemplo, ¿no? Y cómo es el programa de estudios, cuáles van a ser, ¿no? Entonces, de la misma forma se tiene que adecuar en el diseño de la estructura curricular. La metodología para organizar y estructurar el currículo, ¿no? Consiste en organizar y estructurar en diferentes alternativas curriculares, entre los que se encuentran los planes de estudio, ¿no? Pueden ser por asignaturas, por módulos, mixto, así como les mencionaba hace un momento, ¿no? Esta metodología va a hacer que el curso, la materia, el módulo tenga una organización, ¿no? Y una planificación de tiempo también, ¿no? Esto dependerá de las características de la disciplina, nos dicen, ¿no? Los recursos y los lineamientos de la institución,
¿no? Entonces, siempre hay que considerar que una vez desarrollada la currícula, la debe presentar y debe ser aprobada, ¿no? Considerada por la institución, ¿no? Que se cumplan los lineamientos con los cuales se está abordando. Continuamos, ¿no? Con lo que es la metodología para organizar y estructurar el currículo, ¿no? En la primera etapa se va a hacer una determinación de los conocimientos y habilidades requeridas para alcanzar las competencias, ¿no? Y en este caso específicas del plan curricular, en este caso del módulo, la materia que ustedes estén abordando, ¿no? Como segunda etapa se va a tener la determinación y organización de áreas y contenidos que contemplen los conocimientos y habilidades, ¿no? Entonces ahí se tiene que organizar, ¿no? Cómo van a desarrollar los contenidos, los conocimientos, cómo se va a conseguir las destrezas de cada estudiante, las habilidades, ¿no? En la tercera etapa se va a hacer la elección y elaboración del plan curricular, ¿no? Y en la cuarta etapa, la elaboración de los programas de estudio por cada uno de los cursos que componen el plan, ¿no? También en la etapa de organización y estructura curricular, ¿no? Se tiene que considerar los aspectos que componen el plan curricular, ¿no? Que va a ser, que se tiene que considerar el total de las experiencias de enseñanza, ¿no? Aprendizaje que se va a poner durante una carrera, por ejemplo, si se está haciendo un plan curricular de manera general, ¿no? También se tiene que involucrar la especificación del conjunto de contenidos, ¿no? Cuáles van a ser para poder seleccionar y lograr los objetivos que se están buscando, ¿no? Los programas de estudio, ¿no? Deben representar los elementos constitutivos dentro del plan, ¿no? Tienen que describir el conjunto de actividades, ¿no? Estructuradas, ¿no? Tienen que tener secuencia, ¿no? Entonces, esto tiene que ver el estudiante, ¿no? Cómo va a alcanzar sus objetivos en un curso, cuáles van a ser los resultados que van a obtener desde el primer objetivo que se ha planteado, ¿no? Entonces, eso también tiene que contener dentro de lo que es la currícula. Tipos de plan de estudios, ¿no? Tenemos lo que es el plan lineal, ¿no? Que está referido al conjunto de contenidos, ¿ya? Uno o más temas, dice, ¿no? Que se imparten en el curso. Es el tradicional, ¿no? Los que vemos, ¿no? El plan modular, ¿no? Que consta de un conjunto de módulos, por ejemplo, con el que estamos ahora, ¿no? En el módulo 1, ¿no? Y el plan mixto, ¿no? Donde se puede combinar, ¿no? Eh, Inclusive, ¿no? Hay algunas carreras dentro de la universidad que se tiene, por ejemplo, titulados a nivel técnico, ¿no? Y también hay otros que están titulados, aparte del técnico, también a nivel licenciatura, inclusive hay especialidades, ¿no? Entonces, va a depender mucho de cómo la institución o los lineamientos de la institución va a poder plantear, ¿no? O tiene como plan en la formación del estudiante, ¿no? Entonces, cada uno puede ver la forma de poder armar un plan, ¿no? Entonces, y también en este planeamiento del plan tendría que considerarse cómo vamos a llegar a alcanzar el límite de las cargas horarias y los créditos, ¿no? Porque no puede variar, no se puede dar a un módulo menos créditos que al otro, a menos de que se pueda justificar el tiempo de la carga horaria, ¿no? Entonces, como les digo, esa parte les voy a pasar la referencia en qué capítulo del reglamento del 12º Congreso está esa parte enfocada, ya una vez acabando las clases. Podemos ver aquí, ¿no? Cómo está relacionado el documento, ¿no? Tenemos las materias, ¿no? Cómo están relacionadas actualmente, ¿no? La asignatura, primero, segundo, tercero, cuarto, ¿no? El plan lineal. Los módulos, ¿no? Que van así, ¿no? Como globitos, ¿no? Uno tras otro, ¿no? Hasta culminar. Y los semestres, ¿no? Que van contemplando el plan mixto, las áreas de especialización, ¿no? Aquí vemos lo que es un plan de estudios lineal,
¿no? Que la tradicional que vemos en las carreras puede ser en nuestra universidad o en otras, ¿no? Que van arrastrando desde un primer semestre, segundo, tercero hasta el décimo, ¿no? Y que cumplen inclusive requisitos, ¿no? Para poder pasar al siguiente módulo, tienen que promoverse del anterior, ¿no? De una materia u otra, tiene que vencer una que es anterior a esa, ¿no? Y que tiene continuidad, ¿no? Este es el plan modular, ¿no? Donde se puede vencer primeros módulos, segundos, terceros, y este no afecta, ¿no? No tiene una secuencia que tenga que seguir, pero sí se debe cumplir con todos, ¿no? Aquí está una malla curricular, ya es un ejemplo de la carrera de Ingeniería de Sistemas, donde se ve, ¿no? Cómo está contemplado la secuencia de los módulos o materias que tienen que vencer cada uno de los estudiantes. Y así, otro, ¿no? En educación superior. Bien, la elaboración la elaboración, instrumentación y aplicación curricular nos indica, ¿no? Donde se tiene que tener estos objetivos, como ven en este lado, ¿no? La elaboración del currículo que va a contemplar estos incisos, ¿no? Los objetivos curriculares, plan de estudios y demás. Instrumentación del currículum, aquí, ¿no? Los docentes capacitados, la instrumentación de la evaluación, los materiales didácticos, ¿no? Aplicar el currículum aplicado, ¿no? Evaluar el currículum, ¿no? El sistema de evaluación, ¿no? Las cartas, el plan de estudios, los objetivos, ¿no? Entonces, todo eso se va a considerar, ¿no? Esto ya es como un resumen de los procedimientos que se tiene que llevar para el desarrollo curricular. Aquí vemos lo que es la aplicación del currículum, es la instrumentación, ¿no? Que tiene cada punto, ¿no? Que ya hemos mencionado, ¿no? Desde el primer día de clases, la pertinencia, ¿no? Entrenar a los profesores, elaborar los instrumentos, ¿no? Seleccionar, ¿no? Ajustar, ¿no? Adquirir, retroalimentar, ¿no? Que es importante considerar esos puntos. Y con todo ello, ¿no? ¿A qué nos van a llevar? A concretizar, ¿no? Un enfoque constructivista en base a lo que es sociocrítico, ¿no? Y que puedan llegar a una calidad educativa como la que estamos viendo, ¿no? Entonces aquí podemos ver, ¿no? Los instrumentos dentro de lo que es el enfoque de la calidad, ¿no? Como uno tenemos lo que es el proyecto educativo institucional, ¿no? El PI, ¿no? Que quizá no hemos tenido a la mano, al alcance tal vez, o tal vez también sí, pero existe este proyecto, ¿no? Que tiene que estar al alcance de cada uno de los colegas para poder tener la información que se requiere y poder iniciar el desarrollo de una currícula, ¿no? El proyecto curricular institucional, ¿no? Que también se tiene dentro de las instituciones, ¿no? Las unidades didácticas y proyectos de aula, ¿no? Que, en este caso, cada dirección de carrera puede realizar y facilitar, ¿no? Y también los docentes son partícipes de esto cuando se presenta, por ejemplo, los informes, ¿no? El plan didáctico del aula, ¿no? Famoso plan de trabajo que solicita, ¿no? Para poder llevar adelante lo que es una implementación curricular. En el PI se ve, ¿no? Lo que nos indica, ¿no? Que es un instrumento de gestión que presenta una propuesta singular para dirigir, orientar, ¿no? Este documento del PI, ¿ya? Se encuentra sistematizado, ¿no? Este proyecto del PI siempre va a tener todas las necesidades que en su momento se ha generado para poder desarrollar cierta materia, cierto módulo, ¿ya? Entonces nos indica, ¿no? Que resulta de un proceso creativo participativo de la comunidad educativa en la institución, ¿no? Aquí participan docentes, estudiantes, ¿no? Generalmente en la actualidad se ve que hay comisiones donde participan en la aprobación de alguna documentación que tenga que ver con el PI,
¿no? Y esto es aprobado generalmente en los consejos, ¿no? De carrera, de área. Ya, el PCI también, ¿no? Nos indica, ¿no? Que otorga la coherencia curricular consensuada, ¿no? Responde a lo que habíamos avanzado también, ¿no? Que enseñar, cómo enseñar, cuándo evaluar, ¿no? Y nos indica que debe estar en correspondencia con los lineamientos curriculares vigentes, ¿no? El contexto en el que está inserta la institución, ¿no? Y el PI, ¿no? Aquí, si es que se va a proponer nuevas currículas, se tiene que abordar esos temas también, ¿no? Considerar siempre lo tradicional como una base. Y bueno, hasta ahí es la presentación de hoy. Bien, colegas, entonces, como han podido ver, siempre hay algo que incrementar, algo que deducir, algo que sustentar, ¿no? Y seguramente en cada uno de ustedes debe haber un pensamiento que quizá ya están planificando, ¿no? Entonces, siempre tener en cuenta esos aspectos para poder ir llevando adelante, ¿no? Entonces, ahí es donde también se va a poder uno fortalecer en sus conocimientos y poder realizar, ¿no? Una currícula bastante favorable tanto para el docente como para el estudiante, ¿no? Obviamente considerando que el estudiante es el más beneficiado en este aspecto, ¿no? Y por lo mismo también considerar los lineamientos de las instituciones en donde cada uno de ustedes se encuentra. Bien. Alguien me escribía y me decía que no había expuesto, no sé si está presente ahora. Creo que no está presente. Ya. Bien, colegas, voy a subir hoy la grabación y también ya las actividades. Donald, adelante. Buenas noches, licenciada. Adelante, Donald. He entrado a la plataforma y quería ver los videos, ¿no? Grabados el domingo. Y he hecho clic y me sale, este video se ha retirado por infringía los términos de YouTube, algo similar, ¿no? No se había grabado. Ah, ya. Le comento que he revisado, pero algo pasa con el YouTube. Ahora lo voy a revisar. No se preocupen, lo voy a volver a subir otros enlaces. Está bien, licenciada. Ya. Bien, colegas, si no hay más consultas, entonces vamos a quedar acá. Ige, antes que termine la clase, Adelante, Pancho. solo quisiera consultar, bueno, he mandado los trabajos, no sé si he mandado bien, he mandado mal, ¿verdad? A ver, ratos, una vez me pasó, envié, pero después no llegó, ¿no? Esas cositas, por favor, ¿será que nos puede avisar? Ya. Sí, estos días, bueno, hasta el viernes voy a ya revisar la actividad de la unidad 1 y 2. Les voy a avisar en el grupo que ya están las actividades revisadas, pueden revisar. Ya, les voy a indicar, pero por lo menos de la actividad de la unidad 1 lo voy a tener hasta mañana por la tarde, por favor. Ya, gracias, Ige. Listo. Bueno, colegas, entonces que tengan un buen descanso. Nos vemos el día jueves. Perfecto, muchísimas gracias, Inge. Buenas noches. Buenas noches, Licen. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Licen. Buenas noches, Licen.